¿Qué tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto en nuestra plataforma 4B TV Diálogos, recibirlos de nueva cuenta, estar con ustedes en el segundo programa del día de hoy en vivo que estamos haciendo. Y bueno, primero que nada, Olga Alicia Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este miércoles 3 de febrero del año 2021? 11 de la mañana con 35 minutos, tiempo de Baja California. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aparte Javier? de guapísima. Sí. Me tiene que decir, ¿verdad? No, pues es que lo evidente, ¿no? Y luego Claro. te puedes saber, debes saber estos despojos humanos. Pues, Óyelo. Una mujer muy bella, Olguita. Muy bella y muy versátil, ¿verdad? Gracias, Martita. Nos sorprende Los cada amigos día. de Cuatro Vientos. Híjole, ya me sonrojaron aquí mi amiga Marta y Javier, que siempre... Javier Cruz, para servirles. Javier Cruz Aguirre. Bueno, bueno, amigas, amigos de Cuatro Vientos, vamos a empezar nuestro programa. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en este miércoles 3 de febrero, ya el segundo mes del año. Marta Elvia García, nuestra colaboradora de los viernes, que ahora se nos ha anticipado y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros este miércoles. Miren, amigos, amigas, ustedes recordarán que en junio del año pasado, nuestros diputados, estos diputados de mayoría morenista y aliados, que tienen una muy holgada mayoría calificada, es decir, que pueden reformar la Constitución cuantas veces quieran y como quieran, pues nos sorprendieron reformando la Constitución para acordar que los diputados, los presidentes municipales, los regidores, pudieran reelegirse en sus cargos sin necesidad de solicitar licencia y retirarse mientras hacen campaña, o sea, tranquilamente seguir en funciones, cobrando sus salarios, a todo dar, pues, ¿no? Con todo el equipo que tienen de comunicación. ¿Cómo diría Clavillazo? ¡Pura vida! La pura vida. Y con una ventaja, pues, fenomenal que les da el cargo sobre sus contrincantes, tanto internos cuando están buscando la candidatura, como contra los contrincantes de otros partidos en la elección constitucional. Pues nos sorprenden con esta reforma a los artículos 16, 78, 80 de la Constitución local, y se levanta un movimiento con gran parte de las Resistencias Unidas de Baja California al movimiento al que se agregan empresarios, otros partidos de oposición, para solicitar un referéndum que eche abajo esta reforma a la que califican como una ley gandalla. Bueno, pues se requería, de acuerdo con nuestras normas locales, se requerían no más de 42,000 firmas para hacer válida la petición de este referéndum. Juntaron más, se requerían 42,500, algo así, juntaron más de 60,000, como 60,800 firmas, y el Instituto Estatal Electoral dio cabida a esta solicitud. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Esto nos lo platicará Marta Elvia. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que hace unos días, el pasado viernes 29 de enero, el Instituto Estatal Electoral nos comunicara que sí, pero no? Es decir, que sí considera que la solicitud de referéndum reúne un requisito fundamental, que es tener una trascendencia estatal, ser de incumbencia y de trascendencia para todo el estado de Baja California. Pero no, dice, no procede, es la procedencia o no de la reforma, de la solicitud, no procede el referéndum, dicen, porque ¿qué creen? Que unas semanas después de que aprobaron esta reforma los diputados, pues volvieron a reunirse y le hicieron una reforma a la reforma. Y resulta que cuando una reforma quiere ser impugnada por los ciudadanos mediante un referéndum, pues ya no se puede impugnar si la reforma es reformada. Así sea nada más para darle una maquilladita o una manita de gato, una simulación de reforma. Bueno, Marta Elvia, ¿qué es lo que está pasando? Es la segunda vez o más que nos rechazan a los baja californianos
una solicitud de referéndum, de plebiscito, figuras que en la Constitución suenan pero muy bonito, porque hablan de la participación directa, de la democracia participativa de los ciudadanos, pero que a lo largo de tantos años no ha podido ser posible, ¿verdad? Valga la redundancia, que se apliquen estas figuras de participación ciudadana. ¿Cómo la ves, Marta Elvia? Te lo preguntamos y qué bueno que tú misma escogiste el tema, porque pues has sido protagonista en primera línea de lo que fue el trabajo por el plebiscito, también una figura ciudadana para defender el agua, ¿verdad? En nuestro estado, y en concreto pues que los ciudadanos fuesen consultados respecto a si queríamos o no que se instalara Constellation Brands. Se estaba buscando una figura constitucional con vinculación, con carácter obligatorio el resultado, y pues también les dieron palo a su plebiscito. También les dijeron que sí, pero no. Entonces, a ver. No, a nosotros nos dijeron no, pero no. Bueno, les dijeron que sí reunían los requisitos de firmas y todo para solicitarlo, ¿Sí? Pero que no tenía trascendencia, ¿verdad? Estatal o de la defensa del agua. Sí, sí, la verificación de los requisitos formales, si nos lo aprobaron, habría sido el colmo que ni eso, pero no lo declararon trascendente y luego tampoco lo declararon procedente. O sea, para ellos fue intrascendente e improcedente el plebiscito. No, pero no y no. Sí, tienes razón, Olguita, a nosotros nos interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con la participación directa, con la democracia directa, la participación de los ciudadanos. Es un tema que queremos estar impulsando siempre que haya oportunidad o provocarlo cuando sea necesario. Y luego entonces ahora tenemos que enterarnos, informarnos cómo fue esto. Yo me metí a la página del INE, perdón, del IE para ver cómo había estado este proceso, y esto es lo que averigüé. Voy a tratar de tener orden en esto porque el procedimiento hay que verlo de sus antecedentes hasta el resultado, ¿verdad? Efectivamente, tú ya con esta introducción, pues ya pones más fácil el panorama. Hay que empezar recordando que el plebiscito, perdón, yo tengo en la cabeza el plebiscito, sí, ¿no? El referéndum. En realidad, en la ley de participación ciudadana, el plebiscito y el referéndum comparten inclusive una parte de la ley de aspectos comunes, ¿no? En lo que se parecen. Bien, pero el referéndum es un proceso mediante el cual la ciudadanía expresa su opinión respecto a la modificación, reformas, cambios, adiciones, abrogación, derogación o abrogación de normas, ¿no? Es especialmente una figura para el caso exclusivamente de leyes, de normas, sean constitucionales o sean leyes, ¿no? Leyes secundarias. En este caso se trató, como tú bien lo dijiste, a la Constitución local, que son los artículos que tú ya mencionaste, 16, 78 y 80 de la Constitución de Baja California. Luego entonces se trató de un referéndum constitucional, ¿no? Bien, esto lo establece con claridad la Ley de Participación Ciudadana. ¿Y qué era lo que pretendía la ciudadanía? Con este referéndum, esto se inició con un movimiento, un colectivo ciudadano que se llamó Movimiento, Ciudadanos en Movimiento por Baja California, ¿no? Es el colectivo que emprendió esta lucha por el logro de un referéndum. ¿Y qué pretendían con su solicitud de referéndum constitucional? Se trataba de que se derogara estas normas que ya mencionaron, que fueron
que fue una reforma a estos 3 artículos de la Constitución mediante el decreto número 74, el cual se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado el 16 de junio del 2020, ¿no? Entonces había que derogar el decreto número 74 de la 23 legislatura del Congreso del Estado. Según el artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana, bueno, pueden promover un referéndum los ayuntamientos, el gobernador, pero también los ciudadanos. Si lo promueven los ciudadanos, estos requieren hacerlo presentando su solicitud de referéndum acompañado del 1.5% de firmas o registros electorales del listado nominal del estado, ¿no? De todo el estado. El listado nominal con corte para el 31 de agosto de ese año del 2020 era de 2.848.614 ciudadanos. Luego entonces el 1.5% equivalía a 42.729 ciudadanos, como tú lo mencionaste, ¿no? Estos ciudadanos, este colectivo, Ciudadanos del Movimiento por Baja California, hay que decirlo, antes de presentar la solicitud de plebiscito, el 10 de agosto, el 18 de agosto, no, antes, sí, el 10 de agosto, como bien lo dije, el 10 de agosto presentaron al Consejo General del IE, del Instituto Electoral, una solicitud para suspender el plazo que tienen los ciudadanos para presentar la solicitud del referéndum, ¿sí? Es decir, antes ellos no habían presentado solicitud. ¿Te acuerdas que una vez tratamos este asunto? Ellos no habían presentado todavía la solicitud del referéndum cuando el 10 de agosto presentaron una solicitud pidiendo la suspensión del plazo. A ver, le dijeron, como decirle así al Consejo General del IE, este decreto fue publicado el 16 de junio, pero por razones sanitarias que ellos allí alegaron, te pedimos que lo suspendas porque no nos puedes aplicar 30 días de plazo para presentar una solicitud. Necesitamos que lo suspendas. La Ley de Participación Ciudadana prevé la modificación de los plazos, pero obviamente lo prevé dentro de un proceso donde se esté aplicando ya esta ley. Bueno, fuera de ese proceso, primero lo solicitaron y no obstante, que esto estaba muy discutible, el Consejo General les aprobó el plazo y les dio 30 días hábiles más, no solo 30 días naturales, 30 días hábiles más, lo cual implicó un total de, dijéramos, alrededor de 5 semanas más, ¿no? Considerando los sábados y domingos. Tuvieron un plazo adicional de, dijéramos, alrededor de 40, 45 días más. Bien. El caso fue que el 18 de agosto ya se presentaron los ciudadanos de este movimiento con su representante común de nombre Eduardo Javier Guerrero Maimes. Este representante común llevaba pues ya la solicitud acompañada, la solicitud del referendo constitucional contra este decreto número 74, acompañada al final presentaron, en la primera solicitud presentaron 62,000 y pico firmas. Pero luego, antes de que terminara el plazo que fenecía precisamente el 1 de octubre, me parece que en esa fecha presentaron un adicional más de alrededor de 7,000 firmas, total que ellos presentaron un total de 69,408 firmas. 69,408. 70,000. Sí,
dijéramos casi 69,500, ¿no? De estas 69,408 firmas, en la compulsa que por ley tenía que hacer el INE, el Instituto Nacional Electoral, solo fueron procedentes 49,248 firmas. O sea, que tuvo un rechazo de arriba de 7,000 firmas. Que fueron, no, perdón, arriba de 20,000 firmas que tuvieron errores. Esas le fueron rechazadas. 20, es mucho. 20,000. Es mucho, sin embargo, cubrieron el requisito. Sí, dijéramos que pasó el 70% de sus firmas, teniendo un 29.05% de errores. Con el 70% dieron ellos 49,248 firmas procedentes. Entonces tenían un margen todavía de alrededor de 7,000 firmas o 6,000 y pico firmas como excedentes. En lugar de dar el 1.5% que dice la ley, dieron el 1.7%. Okay. 2 décimas más. Bien. Entonces, hay que también recordar un antecedente importante. Hubo interesados en también echar abajo, por así decirlo, combatir este decreto 74, estas reformas, a través de la vía jurídica que para las reformas estrictamente electorales prevé la Constitución, como es una acción de inconstitucionalidad. Se presentaron algunas. La Suprema Corte de Justicia las acumuló, puesto que iban con sobre el mismo tema, y la Suprema Corte de Justicia resolvió esta acción de inconstitucionalidad el 8 de septiembre. El 8 de septiembre resolvió tomando la decisión de el sobreseimiento. Sobresee esta acción o este acumulado de acciones de inconstitucionalidad con una sentencia así de sobreseimiento, basado fundamentalmente en ¿qué? En algo que tú ya mencionaste. Es decir, la acción de inconstitucionalidad se presenta contra el decreto número 74, que había sido publicado el 16 de junio, pero resulta de que el 2 de septiembre ya el periódico oficial del gobierno del estado publica un nuevo decreto que modifica o deroga el decreto 74, de manera que este nuevo decreto, el 102, modifica el decreto 74. Significa esto que los artículos 16, 78 y 80 que habían sido reformados, ahora sufren una nueva reforma. Una nueva reforma el 2 de septiembre a través del decreto 104. Sí. Y entonces la Suprema Corte de Justicia dice, no podemos resolver sobre un decreto que ya no existe, que ya fue modificado, y hace realmente un alegato o una argumentación interesante respecto de la doctrina de la improcedencia en este caso. Bien. Con este antecedente... Para precisar, no fue la Suprema Corte de Justicia, fue el Tribunal Electoral de Baja California, ¿verdad? El Tribunal Estatal. No, por ahí empezó... ok, posterior. Okay. Sí. La acción de inconstitucionalidad se promueve solamente ante la Suprema Corte. Ante la Suprema Corte, ok, sí. Perfecto. Bien. Entonces, llega el momento de la resolución, y aquí pasan dos cosas. Acuérdense que se crea una comisión de participación ciudadana, ¿no? Que es la que crea los proyectos de dictamen y proyectos de punto de acuerdo. La ley prevé, acuérdense también, es lo mismo que en el plebiscito, de que se va a convocar a las instituciones conocedoras o expertas en los temas para que abonen sus opiniones, de manera que esta comisión de participación ciudadana pueda formarse un criterio más calificado respecto de si hay
o no trascendencia en esta solicitud de referéndum, en este caso de referéndum. Eso se hizo y finalmente la comisión, que ahora fue esta comisión encabezada precisamente por la consejera electoral Olga Viridiana Sánchez, que fue la única que votó a favor de nosotros cuando el plebiscito, ella encabeza, es la presidenta de esta Comisión de Participación Ciudadana, con otros 2 miembros, son 3, y ellos aprueban un proyecto de dictamen donde resuelven que sí es trascendente el referéndum en contra del decreto 74 o de estas reformas constitucionales. Bien, pero luego ellos mismos examinan ahora el tema de la procedencia, ¿no? El tema de la procedencia que está previsto en el artículo 48 de la Ley de Participación Ciudadana, declarar la procedencia o improcedencia, en este caso, del referéndum. Bueno, entonces es importante señalar que este artículo 47 señala 8 fracciones o 8 causales de improcedencias, en 8 fracciones de improcedencia para el plebiscito y de improcedencia para el referéndum. Y es el caso que en la fracción 6ª establece como causal de improcedencia para el referéndum lo siguiente: artículo 47, fracción 6ª de la Ley de Participación Ciudadana de Baja California. Una causal de improcedencia es la norma o normas objeto del referéndum se hayan modificado. Esa es una causal de improcedencia. Si la norma o normas que se pretenden someter a referéndum ciudadano, ¿verdad?, no deben de haber sido modificadas. Si fueron modificadas en ese trayecto, en ese tiempo, entonces ya eso les impide que su referéndum resulte procedente, ¿no? Porque es causal de improcedencia, que es lo mismo que por lo que la Suprema Corte había resuelto el sobreseimiento, porque un decreto fue promulgado el 16 de junio del 74, pero 2 meses y medio después, el 2 de septiembre, se modifica ese decreto y hay una nueva reforma de la reforma. Por lo tanto, aquí un momentito, Marta. Correcto. Estamos a 16 de junio con la reforma que aprueban los diputados y que le llamamos, la conocemos los ciudadanos como la ley Gandaya. A través del decreto 74. A través del decreto 74. Los ciudadanos organizados, muchos de ellos reaccionan de inmediato y empiezan a recabar firmas. Sí. Se genera un rechazo grande en la ciudadanía a esta intentona de reelegirse sin renunciar a sus cargos y gozando de todos sus beneficios. Reelegirse, lo hemos dicho, diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores. Bueno, mientras los ciudadanos empiezan a levantar firmas para solicitar el referéndum, los legisladores se ponen de acuerdo y modifican esa reforma al decreto 74 y hacen una reforma a la reforma. Platícanos de esta reforma que hicieron para ver qué tanto modifica o no la solicitud, el espíritu, la esencia de lo que demandaban los ciudadanos. Porque la firma que nos pedían era básicamente para que mostráramos nuestro rechazo, o en su caso aceptación, ¿verdad? Pero el referéndum era para rechazar la intención de estos funcionarios públicos de reelegirse sin separarse de su cargo durante la contienda para hacer campaña, pre-campaña y campaña electoral. La reforma que hacen luego los legisladores mientras los ciudadanos están levantando firmas no modifican esencia esto, ¿no? Que hacen algunos cambios
pero conservan la esencia que es reelegirse sin separarse del cargo. Te voy a plantear de manera objetiva los cambios que se hicieron. Sí, por favor. Hay que también mencionar antes que había en ese momento y en esta temporada previa a un proceso electoral nacional, de carácter nacional, donde se van a dar elecciones federales y estatales conjuntamente, donde están involucradas 15 gubernaturas, el Congreso, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, casi todas, y bueno, un gran número de ayuntamientos del país, por lo que se ha dicho que es una magna elección la que se espera ahora el 6 de junio, ¿no? Próximo, este 2021. Y se estuvo hablando con mucha insistencia, ustedes lo saben bien, del tema de la paridad de género. Cobró especial importancia este tema porque se asoció con toda la desgracia de los feminicidios y con toda la presión que han realizado las mujeres por su incorporación en todos los organismos públicos y sociales, no solamente su ingreso a los órganos de gobierno, sino en todo lo demás, en sus trabajos, en los sindicatos, que se escuche de manera paritaria, ¿no? La voz y las opiniones de la mujer. Paridad de género tiene dos aspectos. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero bueno, cómo fueron en este ambiente político, social, ocurrió que se dieron las siguientes reformas. Te voy a decir lo sustancial, ¿no? Hay un segundo párrafo donde se habla vamos a comparar decreto 74 con decreto 102, ¿sí? Correcto. Ahí se involucran fundamentalmente las reformas a los artículos 16 y 78, ¿verdad? Que son los de los que estamos hablando. ¿De qué hablan? A ver, el artículo, para poner claras las cosas, en el artículo 16 se habla se menciona de que cuando los funcionarios, cuando los diputados, ¿no? hayan sido postulados para un cargo, aquí habla de la reelección, que los diputados se pretendan reelegir, no están obligados, no necesitan presentar solicitud de licencia para retirarse del cargo para ser electos, o sea, para ser campaña, los diputados. Ajá, y en el 78 se habla de los presidentes municipales, los regidores y los síndicos, que en caso de los funcionarios que quieran reelegirse en estos cargos, igual, no tienen que presentar licencia para retirarse del cargo. Bien, entonces las reformas consistieron en lo siguiente. En el decreto 74 dice, cuando los diputados hayan sido postulados, en tanto que en el 102 se dice cuando las diputaciones, cambia los diputados para las diputaciones para englobar a ambos. Hombre y mujer. Ajá. En el párrafo tercero es lo mismo, también en lugar de hablar de los diputados, de que de manera consecutiva, eso hay que tenerlo claro, que de manera consecutiva pretendan reelegirse, también en lugar de hablar de los diputados, se habla de las diputaciones, ¿no? La diputación. Y acá en el párrafo cuarto, donde se habla, este párrafo cuarto presenta 7 fracciones. Y en este caso se agrega una fracción, se modifica una fracción muy importante para añadir, voy a irme a la parte sustancial, que dice que los partidos políticos
Te voy a leerlos. En sus métodos de selección de candidatos deberán respetar en primer término el derecho a la elección consecutiva, ¿no? En el caso, la reforma establece que los partidos políticos en la determinación de sus métodos de selección de candidaturas, no habla de candidatos, sino de candidaturas, deberán respetar, en sus métodos de selección de candidaturas, deberán respetar el principio de paridad de género, como lo decía el otro, pero en su aspecto cualitativo y cuantitativo. En su aspecto cuantitativo y cualitativo, aquí a mí esto sí me parece muy importante. Hace un momento decía que hay dos aspectos en la paridad de género. El cuantitativo es numérico y habla de igualdad, igual, Sí. ni más ni menos para uno y para el otro. Es que sean en número iguales. Pero cualitativo es un aspecto que se agregó y no fue nomás aquí en esta 23 legislatura, fue en varias legislaturas, porque la experiencia estaba demostrando lo siguiente: ¿qué hacían los briboncitos, partidos políticos, que a las mujeres las ponían allá en un distrito donde no tenían competitividad, donde obviamente iban a perder, ¿Sí? y les daban los distritos donde fuesen muy competitivos a señores varones? Entonces ese es el aspecto cualitativo que implica la competitividad del partido, que no releguen a las mujeres a distritos donde ellos no tienen realmente posibilidades de ganar. Sí, si un partido, pongamos el PAN, está de antemano derrotado en un distrito histórico, su votación histórica no le favorece, pues que ahí no postulen mujeres, ¿verdad? Como para mandarlas al matadero, nada más. Esa es la reforma que a mí me parece más importante de estas que se hicieron en el decreto 102. Y luego lo demás ocurre para el caso de los presidentes municipales, que el 78, el decreto 74, perdón, dice los presidentes municipales, regidores y síndicos, mientras que el 102 habla de la presidencia municipal, las sindicaturas y las regidurías, es decir, para que no se vaya a interpretar que se está hablando nada más del género masculino, sino en general ambos. Luego, lo mismo se hace para el aspecto de las reformas a los ayuntamientos. También se habla de los aspectos cualitativo y cuantitativo. Esto ya en el artículo 78, porque son 16 y 78, ¿verdad? Sí. Y otras reformas, en el caso del artículo 80, la reforma constitución consiste en que las personas condenadas mediante sentencia firme y delitos de violencia política contra las mujeres por razón de género o violencia familiar, esto es un señalamiento que se hace para que no puedan ser candidatos, ¿no? Bueno. Entonces, estas son las reformas que se hicieron, Olguita. Ok, qué bueno que lo precisas con ese detalle, porque en efecto no se reforma el aspecto fundamental, que es que los ciudadanos están pidiendo con este referéndum, con esta solicitud de referéndum, que no se permita que continúen en sus cargos mientras compiten por reelegirse. Sí, eso no se modificó, modifican otros aspectos. Algunos pueden ser muy importantes, como del aspecto cualitativo de la paridad de género, que bien lo subrayas, pero que podían estar también en otros artículos de la reforma político-electoral, no necesariamente en de la reelección. De hecho, ya en las normas electorales federales ya estaba establecido así, se podía incorporar en un nuevo articulado, pero lo cierto, Marta, y aquí lo que te quiero subrayar y pedirte tu opinión, es que con esa modificación que hacen unas semanas después, mientras los ciudadanos están levantando firmas por el referéndum,
pues de hecho anulan la posibilidad de que el referéndum proceda. Y bueno, quizá no se esté del todo de acuerdo, pero no deja de tener en gran parte razón voceros de promotores de este referéndum que aseguran que fueron reformas o modificaciones de maquillaje. Yo no creo eso, ¿eh? Francamente, yo no sé, yo no veo que sean reformas de maquillaje, creo que sí son reformas importantes. Bueno, porque, la pregunta entonces va en otro sentido. ¿Por qué no lo incluyeron desde el principio? Bueno. ¿Por qué no lo incluyen desde el principio? Y la pregunta también va en este sentido, Marta. Todo lo demás puede quedar perfectamente. No es de maquillaje, es de fondos, la paridad de género y sus aspectos cualitativos, etcétera. Pero el aspecto fundamental, que es no se reelijan mientras estén en sus, no continúen en sus cargos mientras están haciendo campaña para reelegirse, eso continúa en las dos reformas, en los dos decretos, en el primero que aprueban en junio y el segundo que aprueban el 2 de septiembre. Y contra eso es contra lo que iba el referéndum. Sí, pero mira, la causal, en esto hace un examen muy, yo diría que bastante interesante y muy lúcido la Suprema Corte. En términos estrictamente jurídicos, la causal lo examinan para sobreseer la fracción sexta del artículo 47 de la Ley de Participación Ciudadana. Sí. Dice que es causal, así dice, la norma o normas objeto del referéndum se hayan modificado. No dice, porque una norma puede tener fracciones, incluso incisos, por lo tanto, las normas en su técnica jurídica dijeron puede consistir en varios aspectos. Si la causal dijera que el aspecto de la norma motivo del referéndum se haya modificado, pero no, habla en general de la norma. Sí, yo te digo, comprendo perfectamente. Yo te voy a decir, si a mí me interesara, yo como promovente de un plebiscito, y que a mí me afectaran, o a nosotros, a los ciudadanos nos afectaran, haciendo una interpretación como las que hicieron cuando a nosotros nos afectaron, no apegándose a la norma literal, sino haciendo, dijéramos, interpretaciones guajiras, de allá fantasiosas, para poder decir lo que la norma no dice. Si a mí me hubiesen hecho una interpretación así, yo no estaría contenta, porque digo, a ver, la norma, dice la norma, no dice el aspecto o tema de la norma, motivo del referéndum. Sí. Ahora bien, en todo caso, esto ya, ahora sí, no es imputable al IE, es imputable en todo caso al Congreso del Estado, a la 23 legislatura. A eso me estoy refiriendo. Pero vamos a ver, dices tú, ¿por qué no lo hicieron al mismo tiempo la reforma? De acuerdo, pero tampoco podemos pensar que fue deliberado, porque la reforma lo que creó esta primera reforma, el decreto 74, tuvo fecha 16 de junio y el plebiscito, el referéndum se presentó el 18 de agosto. ¿Cómo podían saber los legisladores que se iba a presentar un referéndum? Si eso fue curiosamente, es casi inmediatamente después que reforman. Fueron 2 meses. Reforman la reforma. Mira, Marta, tú eres abogada e interpretas con escrúpulo, ¿verdad?, el apego a la letra de lo que dice la ley, y tienes toda la razón. Yo soy periodista y por lo tanto soy más mal pensada que tú. No, y también tenemos que ser así, ¿cómo se dice? Suspicaces, ¿no? Así es, porque mira, exactamente esto último que acabas de decir de las fechas es lo que coincide con la reforma que hacen sobre esos dos artículos para imposibilitar que proceda el referéndum. El 16 de junio aprueban el decreto 74. De inmediato los ciudadanos empiezan a solicitar firmas, los ciudadanos organizados.
firmas para el referéndum. Sí. Y en agosto El 18 de modifican. agosto se presenta la solicitud de referéndum. 18 de agosto. El 18 de agosto se presenta la solicitud de referéndum, pero ya estaban levantando firmas, ya estaban moviendo, ya estaban agitando en la sociedad. Oficialmente, institucionalmente, lo presentan ante el instituto, es esta fecha que tú das, 18 de agosto. Pero, Marta, empezó de inmediato el rechazo, empezó de inmediato el llamado a organizarse para levantar firmas. Y es en agosto, en esas fechas, cuando se presenta la solicitud, cuando hacen la reforma de la reforma y emiten el siguiente decreto fechado el 2 de septiembre, el decreto 102. Entonces, si yo soy diputada o asesora del Congreso y conozco este aspecto de la ley, me río a carcajadas de lo que están haciendo los ciudadanos levantando firmas y sugiero a los diputados que le hagan una reforma a la reforma, porque con que se modifique ese decreto en sus artículos 16, 78, 80, con eso ya los ciudadanos pudieron haber levantado 30 millones, 3 millones, la totalidad de habitantes, menos los diputados y sus familiares, pidiendo que se derogue, ¿verdad? Que no se permita la ley Gandaya, y de todos modos una interpretación escrupulosa y estricta de la ley les va a decir no procede. Pero aquí la cuestión es que el espíritu de la propuesta se sostiene. El espíritu de la propuesta es que no hagan campaña continuando en sus cargos los que quieren reelegirse. Y eso no se modificó en la segunda reforma. Ese espíritu se sostiene, ¿verdad? Y creo que la solicitud de referéndum tiene razón de ser porque va contra esa naturaleza de la reelección continuando en el cargo. Por eso es que se llama ley Gandaya. Luego se argumenta también por parte de la Corte, una de la Suprema Corte, y no sé si lo habrá argumentado en su momento la consejera ponente en el Instituto Electoral, pero la Suprema Corte sí, señala... Se sustenta precisamente en esa resolución. Okay. Y luego la Suprema Corte también señala que en el periodo de campaña pues no podrán recibir emolumentos o salarios, dietas, apoyos para gestión social o cualquiera otra que se asimile el funcionario en el cargo mientras hace campaña para reelegirse. Pero, Marta, aquí vimos nosotros, pongo el ejemplo porque lo tenemos aquí a unos metros, ¿verdad? De Ayala, de Armando Ayala, el presidente municipal. Ni dejó de recibir salarios, ni emolumentos, ni dietas, ni apoyos, nada, para cuando anduvo buscando ser candidato a gobernador, ¿verdad? Que le dieran la candidatura en Morena a gobernador. Y bueno, puedes hacer en otra interpretación estricta de la ley, dice, pero dice que para reelegirse. Entonces, y era otro cargo, era más grandote, ¿verdad? El cargo, pero no renunció al cargo para ir a buscar la precandidatura a gobernador, y ahorita mismo ya ya manifestó su deseo de reelegirse y continúa en el cargo. Y tú puedes decir, pero a lo mejor va a renunciar a su salario, va a renunciar a otros apoyos y prebendas que tiene. Sí, nada. Es posible que lo haga. Por lo pronto, hay otros integrantes de Morena, como es el caso del doctor Armando Duarte, que está buscando también que Morena lo postule como candidato municipal, que sería extraordinario. Yo votaría por él si fuese ciudadana de Ensenada. Sería excelente, de verdad. Pero, pero ahí está, contendiendo contra el señor alcalde, que un día sí y otro también, con todo el equipo de comunicación social y con todos los recursos que le da el ser el alcalde, aparece ya hasta en la sopa, lo estamos viendo, ¿no? Con una cantidad impresionante de espectaculares,
espectaculares donde ya no hallamos ni para dónde voltear para no estar viendo su carota, ¿verdad? Sí. Una carotota donde aparece como si hubiese sido realmente el mejor alcalde, y luego te presentan un montón de encuestas que quién sabe quién y cómo demonios las hacen, donde figura como el alcalde ilustre, el mejor de todo México, ¿no? Entonces, y con su encuesta, Patito, que hizo, ¿no? Toda ilegal para el tema de de Sempra Energy, ¿te acuerdas? Así bueno, es. Pues esta es la cuestión, este es el fondo. Y si me permites insistir, el fondo del fondo es que a los ciudadanos se nos sigue negando por interpretaciones legales apegadas a la letra, pero que no dejan de ser legalistas, ¿verdad? En lugar de ir al fondo, al espíritu, se nos sigue negando por una u otra interpretación el derecho a ejercer la democracia participativa. Y aquí vamos a una violación mayor todavía, que es el principio de la soberanía, que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, pues establece que la soberanía recae directamente en el pueblo, pero el pueblo, ¿verdad?, la delega a través de sus representantes populares, a los que elige, ¿verdad? Y resulta que cuando quiere el pueblo retomar el ejercicio de esa soberanía, a veces en contra de esos mismos representantes populares, pues no la puede ejercer porque ya está secuestrada, capturada, metida en los entresijos de un sistema judicial que interpreta a la letra las leyes y no al espíritu. Con esa interpretación a la letra, por ejemplo, podrían habernos rechazado también la consulta para juzgar a los expresidentes el año próximo, ¿no? Mira, Olguita, yo francamente, muy honestamente, francamente te digo que aquí no hicieron interpretación, aplicaron la letra literalmente como está. Tendrían que haberlo interpretado para poder decir que sí era procedente. Lo declaran improcedente con la aplicación literal. Exacto. Y ahí yo creo que yo ahí les doy la razón. Aquí a lo que te doy la razón a ti es en todo el juicio que haces respecto del Congreso del Estado. Cuando el Congreso del Estado ve que se está promoviendo un referéndum, yo no dudo que deliberadamente dijeron, bueno, pues nos vamos a hacer una modificación y con eso actualizamos la causal sexta del artículo 47 de la Ley de Participación Ciudadana. Yo los veo. En este caso, a las cuentas se le tienen que pedir a la legislatura, porque si a mí me hubiesen hecho en el Consejo General del IE una interpretación como fue lo que hicieron, o sea, cuando a nosotros nos dieron palo para el plebiscito, es que no hicieron la aplicación literal de la ley, la interpretaron. Ahí sí se pusieron muy creativos. ¿Y ahora ahí sí se pusieron a legislar, Normita, legislar y de manera muy forzada, porque la interpretación que tú haces es más fácil de acceder a ella, es más lógica, pero la interpretación que ellos hicieron fue de dónde se sacaron esta interpretación de manera mágica, totalmente extralógica, ¿no? Muy forzada cuando dijeron, por ejemplo, que las funciones administrativas no eran funciones que se deberían de someter a un plebiscito, como si el Ejecutivo no fuese eminentemente un poder administrativo. Luego, entonces, cuando se trató de darle palo a un plebiscito y no había otra manera más que interpretar, porque la norma era muy clara de que tenía que proceder, ahí lo interpretaron. Y ahora el Consejo no interpretó porque la norma era muy clara. Aquí entonces tenemos que cargarle la responsabilidad al Congreso. Porque yo quiero hacer un comentario. Y nomás termino, incluso la autoridad jurisdiccional más alta que tenemos en el país, que es la Suprema Corte, igual por eso
por eso resolvió el sobreseimiento, porque vio que se había dado esa causal de manera clara y ahí de verdad que abunda en razonamientos la Suprema Corte, y a mí me parecen muy importantes esa argumentación y esa doctrina que establece en ese sentido sobre las causales de procedencia o de improcedencia. Yo aquí la responsabilidad sí la dejo definitivamente en todo caso, o mi suspicacia la volteo a ponérsela a la 23 legislatura del Congreso del Estado. Sí, definitivamente coincido con eso y quisiera reforzar algo con un comentario, pero antes, porque he estado observando y como he estado dando seguimiento a la transmisión en vivo que estamos haciendo a través de la plataforma Zoom, quiero primero que nada informarle a nuestras audiencias que han estado diciendo que está bajo el volumen, tu volumen, mi estimada Marta, para el momento de estar haciendo la transmisión en vivo. No sé por qué motivo, pero Zoom siempre cuando estamos haciendo la transmisión en vivo tiene este problema para nosotros. De cualquier forma, amigos y amigas de Cuatro Vientos, estoy grabando en este momento, estamos grabando esta conversación con nuestra queridísima Marta Elia. Lo siento, y en un ratito más, en cuanto termine el programa, vamos a subirlo a YouTube, y ahí en YouTube, ahí sí, calidad de sonido, y también porque me están diciendo que también la imagen, tu imagen, Marta, es deficiente. Bueno, pues ahí sí ya es un asunto eminentemente nada más de la tecnología. Ahí sí tendría Marta que invertir en una camarita para poder tener una mejor, pero no importa, o sea, de cualquier forma, en un rato más, amigos y amigas, en YouTube, ahí van a tener la oportunidad de tener mejor calidad y mejor calidad de audio y de video. Y ahora sí el comentario. Miren, yo estaba escuchando tu exposición, Marta, muy buena. Me parece que desde el punto de vista jurídico está impecable. Y también el argumento de Olga ya sabes cómo es Olga, de mal pensada. Yo creo que está bien. Yo no le llamo mal pensada, es la suspicacia natural. Es una burla, es una broma contra Olga. Sí, claro. Pues si estamos si vamos a hablar de mal pensados, pues imagínate cómo estoy entonces. No, yo sé que es una broma. Pero fíjate que hay que recordar en el tema de cómo, de los usos y costumbres de estas diputaciones. No nada más me quiero referir a la 23, en realidad hemos tenido pésimos poderes legislativos. Los poderes legislativos en Baja California no representan al pueblo que los elige y que ingenuamente votan por ellos, sino que, y estoy hablando desde los inicios, desde el 50, ¿y qué fue? ¿En el 56 se funda el Estado? Sí, ¿verdad? El Estado 29 de Baja California. Sí, en el 56. Y hemos tenido legislaciones, hemos padecido los Baja California legislaciones realmente, por decirlo menos, muy entreguistas. Lo mejor es mediocres. Sí, lo mejor es mediocres. Yo creo que hasta eres bastante buena con ellos. Benévola con ellos. Porque hay perversidad, lo peor es perversos, son maniobreros. Son tremendos. Sí. Y por los antecedentes que tenemos en este momento de cómo actúa políticamente esta 23 legislatura, que quiera o no lo quiera reconocer Morena, es su legislatura, porque ellos, pues sí, el partido aceptó esas candidaturas y esos fueron los que postuló, así que es responsabilidad directa también del partido, que no se hagan burros. Pero, se empezó a hablar de que se iba a meter una solicitud de referéndum prácticamente desde que se dio a conocer la presentación o que se iba a presentar esta iniciativa de ley Gandaya. Sí. Desde ese momento hubo voces en Baja California que dijeron, ya estamos hartos de estos canijos y en cuanto la publiquen, en cuanto la aprueben y la publiquen, vamos a presentar una solicitud de referéndum para echarla abajo. Y estamos hablando de aproximadamente mes y medio atrás. Entonces estos señores y señoras de Morena y sus aliados en el partido, en el Congreso, perdón, pues tuvieron todo el tiempo para armar todo esto que ustedes acaban de mencionar. Tu exposición jurídica y la exposición periodística de Olga. Entonces aquí, de nueva cuenta, es motivo de reflexión para todos los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, de una reflexión profunda
de lo que vamos a votar el día próximo, el día 2 de junio, creo que es el 2 sí, o 6. Sí, el primer domingo de El junio. primer domingo de junio, para no errar. Y estar muy al pendiente de que ahora los candidatos de los partidos políticos deben de estar bajo supervisión inmediata de los ciudadanos, empezando desde esta modalidad ahora tan interesante de 3x3 en el tema de violencia familiar también, ¿sí? Y de abusos de carácter sexual de hombres sobre mujeres o de mujeres, en algunos casos que se dan, sobre hombres. Y sí estar muy atentos de los procesos de selección. O sea, todo lo que hemos estado observando en este momento de cómo están eligiendo y designando sus candidatos, que aquí en Cuatro Vientos los hemos estado mencionando constantemente, de toda esta enorme cantidad de irregularidades, también por decirlo menos, nos van dando una idea de cómo se está armando la próxima legislatura en Baja California. Y voy a ser muy ingenuo en pensar que posiblemente entonces le corresponda a la próxima legislatura ponerle todavía más candados a la ley de participación ciudadana en Baja California. Marta, tú debes de recordar, cuando menos hace 5 o 6 años se está hablando de que esa ley se debe de modificar, que se debe de hacerle cirugías a diferentes cosas que están ahí abiertas para que ellos puedan hacer finalmente los legisladores lo que les pegue la gana con la participación ciudadana, que todavía tampoco nos entregan la famosa revocación de mandato aquí en el estado de Baja California. Qué interesante, ¿no? Qué cosas tan interesantes. Incluso, fíjate, es de llamar la atención que, por ejemplo, una solicitud o una petición que está armando un grupo de ciudadanos para echar abajo esta ley Gandaya, ¿sí? Por la vía de un referéndum, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales y plasmados aquí, entre otras cosas, en la Constitución del país, la Constitución del Estado y una ley específica, ¿sí? Que son, dijimos, ¿cuántos? 60 y tantos mil personas que firmaron. Oye, eso en cualquier otra nación en donde hay una participación ciudadana efectiva, real, ¿sí? Tangible, ya para que prácticamente el Congreso diga, ¿sabes qué? Sí, ya, no necesito, oye, que son 46,000 las firmas que conseguiste, 48,000. Oye, es una cantidad impresionante de ciudadanos que están diciendo, no quiero ley Gandaya con estos gandayas. Así es, nada más recordar, Javier, que paralelamente hubo diputados como este diputado Juan Manuel Molina García y la diputada Miriam Cano, otra vez Miriam Cano. Los dos interpusieron un recurso en el Tribunal Estatal Electoral, Justicia Electoral, pidiendo que no procediera la solicitud de los ciudadanos en contra de la reelección sin separarse del cargo, con el argumento de que son derechos políticos humanos, son derechos humanos políticos de los diputados, de los alcaldes, de los regidores, reelegirse sin renunciar a sus cargos. Con ese argumento pidieron al tribunal que interviniera. Y el tribunal pues les contestó lo que tenía que contestarle, que le correspondía al Instituto Estatal Electoral primero determinar si procedía o no el referéndum. Yo creo que todavía, Marta, no está, esta historia todavía no se acaba. Creo que los impulsores de este referéndum tendrán que impugnar la decisión del instituto, tendrá que irse al Tribunal Estatal Electoral y posiblemente el Tribunal Estatal Electoral, en esa interpretación rigurista de la ley, rigurosa, pegada a la letra, va a validar la decisión del Instituto Electoral, pero todavía queda la instancia federal. Y en la instancia federal, allá es posible que se atienda a este argumento de el espíritu de la ley, del espíritu de la propuesta que están haciendo los ciudadanos baja californianos. Hay que subrayar además de que este movimiento está surgiendo en Baja California y no veo yo que surja en otros estados de la República, porque el derecho a reelegirse sin separarse del cargo ya lo aprobaron también a nivel federal los diputados y los diputados de Morena. Y aquí es de los casos en los que decimos
que la ideología los divide, pero los intereses, la dieta, las ambiciones los igualan. México es un país donde no tenemos un grado de democracia que nos permita que los funcionarios en sus cargos puedan hacer campaña sin que violenten los principios de equidad, de certeza, de democracia del proceso electoral, porque quieras que no, siempre están aprovechando sus cargos, absolutamente siempre para promover su imagen personal. Esta misma diputada Miriam Cano no dejó pasar semana, por no decir que cada día, sin estar proyectando su imagen personal, repartiendo dádivas a la gente pobre. Y cada semana salía a entregar despensas personalmente, a entregar tarjetitas de 900 pesos para que las mujeres, sobre todo porque es su discurso, las mujeres más pobres y más si son mujeres solas, madres solteras, tuvieran para ir a comprar su despensa con una tarjeta que les daba de 900 pesos. Y aparecía la diputada con una caja de tarjetas, mostrando así con sus deditos todas las tarjetas que traía todavía en su poder, ¿no? Imagínate las cuentas que pasaban por su mente de cuántos votos significarían eso para su reelección. Entonces... Hasta por 4 veces se pueden reelegir. Esa es la otra, que se pueden reelegir hasta por 4 veces, porque, Martita, en la reforma política electoral de 2014, los diputados y senadores del Congreso de la Unión nos sorprendieron a todos los mexicanos diciendo que se habían hecho eco de una gran demanda en la sociedad que les pedía la reelección. Y yo jamás vi una sola movilización en la calle, un ciudadano con una pancarta pidiendo: diputados, senadores, reelíjanse, los amamos. Nunca vi una sola expresión ciudadana pidiendo la reelección. Sin embargo, se reeligen, y es cierto, Marta, los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados federales hasta por 4 periodos consecutivos, igual que los diputados locales y que los alcaldes y los regidores y los síndicos o síndicas. Entonces, pues ya imagínate estos periodos consecutivos, ya con estos periodos consecutivos ya son como algo así como la mitad de un Porfirio Díaz cada uno. La mitad de un Porfirio Díaz, pero con estas prácticas corruptas, con estas prácticas del priista que cada político trae todavía dentro, pues significa también manejo del poder, también no solamente para una carrera política personal, sino también para ir acrecentando su patrimonio. Pues habría que preguntarnos, por otro lado, Olguita, ¿será que de verdad el pueblo les va a ratificar? Porque está por verse también eso. Ellos, ¿a qué le apuestan? A que seguimos siendo manipulables y sobornables y que el pueblo, por frijol con gorgojos, como dice el presidente, nos van a comprar y se van a olvidar de nosotros hasta la próxima elección para reelegirse. Yo creo que está por verse. ¿Quién sabe cómo vayan a estar las urnas? Quizás esa es la cuestión, con que lo reelijan sus familiares, con que vayan a votar sus esposos, sus hijos, sus hermanos. Ajá, bueno, pero habría que ver ahí qué enseñanza deja qué experiencia se obtiene de esta elección en esto, porque mira, esto de la reelección, más el tema de la paridad de género, ha hecho que las leyes electorales se pongan de un enredo, las ha hecho tan complejas. Y lo dices tú que eres abogada y tienes ojo para poder desenredar esas madejas, imagínate el ciudadano común. Desenredar eso es un galimatías, es una cosa muy difícil, y luego unos lo interpretan de un modo y otros de otro, y también ahí se presta a que saquen provecho pues los que tengan el dominio de la situación, ¿verdad? Sí. Está terrible ahorita, en ese afán de mejorar la legislación electoral, la han hecho muy compleja, muy rebuscada. Y bueno,
Una cosa es lo que legislen y lo que esté en el papel, pero vamos a ver ahora qué sucede en los hechos, y sobre todo en Baja California, ¿no? Donde el panorama electoral, pues ya ves, si en todo el país se quejan de este arribo de faranduleros a las candidaturas, a esta mediocridad a los partidos, que en su miedo de no tener votos y perder el registro, ahí andan acudiendo a exmises, ¿no? A personajes como, pues, a vedetes, realmente, que tienen que ver aquí. Yo sentí mucha pena por un personaje como la señora esta Paquita, la del barrio, cuando dijo, lo dijo y lo confesó, yo no sé nada de política, pero van a estar personas ahí con un lado que me van a decir lo que tengo. No sé qué es lo que estoy haciendo aquí, dijo. Pero por lo menos fue sincera. Oye, y con que hable de las ratas de dos patas, ya con eso se echó un discurso más profundo que los que están manejando los de la oposición. No es de broma, pero la verdad es que dan pena, mi querida Marta. Estaba yo también leyendo que ya hace, hoy en la mañana, la que es directora del Instituto de Cultura ya en tu municipio, sí, Norma Bustamante, ya también ya dijo, yo ya levanto, es no te levanta la voz, ella se va a escribir, al igual que la secretaria de Infraestructura del Estado, Karen Portes White, y yo no sé si son buenas candidatas, pero yo creo que tienen poco que hacer ante Alejandra León, ¿no? En su casa las conocen y les hablarán de tú, como dice el refrán popular. Oye, ¿qué piensas de la inscripción de Alejandra León para buscar la presidencia municipal de Mexicali? Me parece bien, me parece muy bien. Es una persona que, pues, al menos que está en la lucha, que se expone, que está tomando partido por algunas causas populares. Que puede tener a quienes nos convenza o no nos convenza, detractores, seguidores, pero andan en la batalla, ¿no? Sí. Pero esa gente que desde la comodidad de su gran fraccionamiento fifí, viene el partido de la aristocracia, de los de sangre azul, de los vendepatrias, a decirle, ay, como estás muy bonita, o como tienes un apellido que suena... ¿Qué ganas a Lupita León? ¿Qué tal que nos de candidato? Ay, sí, porque últimamente... Oye, pero hay una cosa muy interesante de Alejandra León que no veo yo en ninguna otra candidata. Fíjate que Alejandra León incluso llegó y ha llegado a enfrentarse duro con el gobernador, y tú sabes que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, es una persona sanguinaria en el sentido de que se va a la yugular en contra de quienes se considera que son sus enemigos, o finalmente llegan a cuestionar algunas de sus órdenes. Y si se han fijado, Alejandra lo ha enfrentado política, mediáticamente, se ha opuesto y ha criticado varias acciones, por ejemplo, el tema de la famosa ley Bonilla, ¿no? De los 2 a 5 años que se quería ampliar este hombre, fue la única que levantó la mano para decir, hey, esto es totalmente ilegal. Y si se han fijado, Jaime Bonilla, hasta el momento, no se ha metido con ella, ¿eh? Nunca la ha confrontado, como por ejemplo, enfrenta a todos los demás, ¿no? A Martínez Veloz, sabe que le sabe, y sabe que tiene relaciones fuertes en el Senado. Bueno, es senadora, puede usar la tribuna y decirle sus verdades. Como lo ha hecho. Además es león. Es una leona. Bueno, a mí me gustaría mucho realmente que perfiles como el de Alejandra León lograran la mayoría en la encuesta. Primero que sea una encuesta limpia, auténtica, y que llegara Alejandra León, que llegara Armando Duarte en Ensenada, y que, como tú lo mencionaste, lo sugerías hace un momento, que los ciudadanos no reelijan a diputados y diputadas que han sido entreguistas, sumisas, que han aprobado leyes y que han hecho propuestas anticonstitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que darles marcha atrás, y que lo han hecho por purititita ambición personal de quedar bien con el jefe, con el patrón. Porque literalmente Bonilla, más que el gobernador, ha sido desde antes de ser gobernador el patrón de esos diputados y de esas personas que convirtió en diputados y diputadas, o en presidente municipal como el de Ensenada. Con una carrera de chapulín, ¿no? Porque y de chapulín meteórico. Oye, Martita, antes de despedirnos, déjanos felicitarte.
no me había dado cuenta que es el Día Internacional del Abogado, de la Abogada. Sí. Felicidades por tu profesión, por cómo la ejerces con esa ética, ese profesionalismo, ese compromiso con lo justo, cuando la justicia y la ley se contraponen. Y bueno, también en el mismo sentido le mandamos un abrazo y nuestra felicitación al maestro Daniel Solorio, a los abogados del despacho Medina, ¿verdad? Que también son nuestros amigos y seguidores. Al abogado Medina de aquí de Ensenada, Osvaldo Medina, un abrazote. A Marco Lascano. A Marco Lascano, querido Marco. Amigos. Hay otros que no queremos ni acordarnos de ellos, que son abogados, pero otros grandiosos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme, Marta. Abogados por ejemplo. Sí. Bueno, pues con eso nos vamos, amigos, amigas. Yo quiero hacer una observación porque me quedé con el pendiente. Es el 52 cuando se cambió de territorio norte a estado. Ok. ¿Y el decreto de la Constitución ya del Estado sí es en el 52? Sí, ¿sabes por qué me acuerdo bien? Porque, bueno, yo digo, soy un año más grande que mi estado, como yo soy del 52. Yo nací primero. Con Braulio Maldonado. Tengo esa referencia. El 16 de enero del 52. Sí, exactamente el día de mi cumpleaños y ya me estoy haciendo promoción. Por eso el 16 de enero, Martita. Mira, por eso no me olvido. Claro que lo tienes que saber. Sí, se aprobó el 31 de diciembre del 51 y se decretó el 16 de enero del 52 la creación del estado de Baja California. Para que quede claro el dato. Porque... Sí. Bueno, termino diciendo lo que nunca pensé que iba a decir hace todavía 2 años. Francisco Kiko Vega de la Madrid, ya te extraño. Ya te extraño. ¿Sabes qué pasa? Estoy viendo que ahorita los maestros y los burócratas volvieron a salir hoy en la mañana a protestar allá en Mexicali y en otras ciudades del estado, porque el gobierno, Jaime Bonilla, no les ha pagado sus pensiones. Yo diría, ni se te extraña, porque te fuiste, pero dejaste a otro igual que tú. Sí, la verdad. No les pagan. Nos vemos aquí el próximo viernes. ¿Sí? A menos que tu hijo te pida otra vez. Hagamos un catafixiano, como dice el señor que divierte a los niños. ¿Quién será Cepillín? Pues será el tío Gamboíno. No, que dicen que tienen todos los años del mundo. Pero Chabelo. Vamos a esa palabra que... Catafixiar. Muy bien. Pues, si no se ofrece otra permuta, otro trueque, aquí nos vemos el viernes, ¿no? Nos vemos este viernes a los... Gracias, Marta. Hasta pronto, que tengas bonita semana, mucho. Marta. Hasta luego, amigos y amigas. Con esto terminamos nuestras transmisiones en vivo el día de hoy. Sí. Y esperen, vamos a subir este programa con mejor calidad y mejor audio en un momentito en YouTube. Y lo comparten, por favor, amigos, amigas. Gracias. Hasta pronto. Bye.